poco a poco se vaya recuperando el tono. Y pues hablando del choque anafiláctico, pues bueno, reacciones sistémicas agudas causadas por la liberación de mediadores, de los mastocitos, de los basófilos y por otros diversos desencadenantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos alergenos, por ejemplo, en alimentos, el cacahuate, los crustáceos, la leche, el huevo, ¿no? Algunos venenos de ciertos animales, algunos medicamentos. Es frecuente que ustedes, bueno, es más bien importante, más bien que ustedes pregunten con frecuencia si el paciente es alérgico a algún medicamento, porque pues, si se lo damos pueden desencadenar reacciones de este tipo, ¿no? Este, Algunas otras, por ejemplo, hay anafilaxias idiopáticas. Yo sé, como hace unos 6 meses tuve una de una señora que había comido magnesio, fresas y ¿qué otra cosa tú? Eran tres alimentos y el magnesio, era magnesio y otros dos alimentos, no me acuerdo. Las fresas sí y llegó con una reacción anafiláctica de presión arterial de 60-40, tenía unas lesiones en la piel que se llaman abones gigantes y ya la habían recuperado una vez en el IMSS y la señora volvió a comer lo mismo y entonces nunca supimos cuál de las dos fue lo que le ocasionó la anafilaxia. Entonces ahí que se optó, pues mejor decirle, no coma ninguna de las dos, nunca más vuelva a tomar magnesio, nunca más vuelva a echarse una fresa, que no sabemos en este caso, pues cuál fue el desencadenante, ¿no? Algunos otros triggers, pues disparadores no inmunológicos, el ejercicio, el frío, el calor, medicamentos como los opioides, los AINES, contrastes para realizar estudios y el alcohol, ¿sale? Hay algunos raros, pero bueno, están por ahí descritos. Y bueno, el choque obstructivo, pues bueno, entonces ya por último, prácticamente es por una obstrucción mecánica al flujo sanguíneo. Causas, tromboembolia pulmonar masiva, el tampona de cardíaco, el neumotórax a tensión. Entonces, estos pacientes, pues a lo mejor en quién se les ocurriría que pueda existir un tampona de cardíaco. A ver si a alguien se le ocurre como un ejemplo de un paciente que pudiera tener tamponade. Si ya les dije qué es, en quién se les ocurriría? O a ver, de un neumotórax. ¿Sí saben qué es un neumotórax? Como tal que el pulmón pierde su, pues sí, o sea, que está roto, ¿no, doctora? Y que como tal hay ingreso del aire hacia la cavidad abdominal. Más o menos, no tienes la idea tan. El neumotórax es presencia de aire en el espacio pleural, así como por ejemplo en el tamponade hay espacio en ese espacio, sí, en esta capita del pericardio, pues el pulmón también tiene su propia capita, que es la pleura. Entonces ahí en el neumotórax hay una entrada de aire al espacio pleural, que ese espacio pleural es virtual, quiere decir que no existe, pues no debería de haber absolutamente nada. Y entonces, por alguna causa, ahorita les voy a dar un ejemplo, entra aire al espacio pleural y provoca que se colapse el pulmón. A veces hay colapsos parciales, a veces hay colapsos totales del pulmón. Y entonces nosotros sabemos que hay una presión negativa intrapleural, se pierde esa presión intranegativa y eso genera pues que se perpetúe ese colapso pulmonar. Entonces, neumotórax, por ejemplo, alguien que tiene un accidente y sufre una lesión a nivel de la pleura y tiene un colapso. Además con la aguja y puncionar la pleura y entonces abrir un espacio ahí
para permitir que entre aire y entonces se colapsa el pulmón. Entonces, por ejemplo, yo al menos en mi especialidad, yo lo que veo es más bien neumotórax y iatrogénicos, es decir, ocasionados por procedimientos médicos, ¿no? A lo mejor los cirujanos ven más neumotórax por accidentes, ¿no? A ver, dime, Diana. Doctora, también puede ser como por impactos de bala. Ajá, sí, también hay impactos de bala que pues van a romper la pleura y entonces, ¿qué pasa? Pues se pierde la presión negativa y ¡pum! El pulmón se colapsa, sí, también. En el tamponade cardíaco, a mí se me ocurriría, por ejemplo, igual el ejemplo que les dio Diana, una herida por arma de fuego puede ocasionar un tamponade, ¿no? Porque se acumula, ¿qué? Sangre, ¿no? Es cualquier líquido, sangre en el tamponade. O a lo mejor una herida por arma blanca de alguien que le encaje un cuchillo en el pecho al otro y llegan al pericardio, lesionan y pues órale, se viene toda la sangre y se le va al pericardio, ¿no? A lo mejor los pacientes con enfermedad renal crónica que llegan a acumular líquido, por retención, por la falta de la uresis, también pueden hacer tamponade cardíaco. Tromboembolia pulmonar, a ver, ¿qué entienden ustedes por tromboembolia pulmonar? Una obstrucción. Ajá, aquí es una obstrucción de una o varias arterias pulmonares por el trombo, ¿sí? Que generalmente se forma por el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. Es igual una principal causa de muerte, ¿eh? Los pacientes son altamente complicables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto se encuentra más frecuentemente en pacientes después de una cirugía, pacientes que están en sepsis, pacientes que tienen alguna coagulopatía que por alguna causa formen mayormente coágulos, pacientes que tengan cáncer, ¿sí? Entonces es más frecuente que lleguen a ser émbolos que se dirijan directo al pulmón. Entonces, pues la verdad es que sí hay pues varias, ¿no? Entonces aquí más o menos pues es ya lo mismo que nos- Y bueno, pues el choque mixto, nada más pues para mencionarlo, los pacientes con choque por sepsis o pancreatitis pueden tener, por ejemplo, un choque distributivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay efectos de cascadas inflamatorias que generan una vasodilatación, que generan mayor permeabilidad vascular. Y bueno, pero también pueden tener un componente hipovolémico, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con pancreatitis tienen secuestro de líquidos a tercer espacio, es decir, del vaso sanguíneo existe fuga capilar hacia el intersticio y entonces el paciente también puede tener un componente de choque hipovolémico, además de que son pacientes que tienen náusea, vómito y tienen disminuido pues el apetito, no tienen una adecuada ingesta y también pueden tener un componente cardiogénico porque el corazón también tiene receptores que perciben los reactantes inflamatorios y puede tener una depresión en cuanto a la contracción ventricular. Entonces, a veces los pacientes se pueden presentar de una manera, pero ya que tú le empiezas a buscar y a rascar y ver el padecimiento del paciente, pues puede ser que tu paciente tenga choque de varios sitios, ¿no? Este es un ejemplo, pues, para que ustedes vean más o menos que a veces sí puede haber más de un choque presente en el paciente y obviamente, pues, lo complica todavía más, ¿no? Las manifestaciones clínicas ya lo dijimos, los signos tardíos, hipotensión, confusión, la oliguria, la cianosis. Marcadores de laboratorio, pues ya lo decíamos, el lactato sérico es una manera de guiarnos, ¿no? Hay tipos de hiperlactatemia, como en el paciente con cirrosis, que no precisamente habla de choque, ¿sale? Pero bueno, en general se habla que el lactato, pues es una buena medida para que nosotros veamos qué tanto está alterada esa perfusión tisular. En algunos otros, la gasometría, podemos ver acidosis metabólica, hay una pérdida de producción de hidrogeniones, perdón, un aumento de la producción de hidrogeniones y liberación hacia la circulación por parte del riñón que genere acidosis metabólica, puede aumentar los niveles de creatinina al no estarle llegando adecuada perfusión al riñón.
Alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, pues obviamente el hígado también va a sufrir. La hemoglobina, pues podemos ver que está disminuida, por ejemplo, en los casos de choque hemorrágico. Y la evaluación rápida, pues que tenemos que ver ese paciente. Hay muchos que todavía dicen el ABCD, la verdad yo no lo veo tan mal, porque también se los puse. Ver la vía aérea, es decir, que tu paciente esté ventilando bien, que esté respirando. B, ventilación, ¿sabes qué? Está desaturando, vamos a ponerle oxígeno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle una mascarilla y ¿sabes qué? El paciente no está respirando por sí solo, hay que intubarlo. C, circulación, hay que ver cómo está el llenado capilar, cómo está la coloración de la piel, la temperatura de la piel. Si el paciente, cómo está su tensión arterial, está hipotenso, el estado neurológico, el paciente todavía me contesta, el paciente está somnoliento, el paciente está obnubilado, estuporoso o está en coma, ¿no? Y pues la exposición completa pues del caso, ¿no? Nosotros ver cuál es la causa por la que vino y no concentrarnos en otras cosas, ¿no? Digo, les llega un accidente por, no sé, una herida de arma de fuego, le dieron un balazo en el abdomen y ustedes andan buscándole a ver en el corazón cómo está, pues obviamente va a estar taquicárdico, ¿no? Y está perdiendo sangre y ese paciente pues hay que llevárselo a quirófano, no hay que estarse esperando ni buscándole otra cosa. Evaluar siempre la perfusión, el llenado capilar, la temperatura, la diuresis y el estado mental. ¿Sale? Yo siempre que llego y reviso a un paciente, llego y me fijo en eso. Veo que me dicen, ese paciente ya tiene aminas, ya tiene tratamiento pues para el choque. Vamos a ver cómo está el llenado capilar, vamos a ver cómo está la temperatura, la uresis y el estado mental. Siempre, siempre, siempre. Hoy, por ejemplo, fui a revisar un paciente de 87 años que desde que lo vi de lejos se veía medio mal. Entonces voy, lo reviso, lo primero que veo es que el señor no es capaz de contestarme por sí solito. Estaba obnubilado. Luego le agarro la mano fría. Le checo el llenado capilar en los dedos, llenado capilar de 4 segundos. Diuresis, ni siquiera le habían puesto sonda, ¿no? Pues ese paciente estaba para empezar maltratado, ¿no? Había que ponerle una sonda, había que ponerle un monitor, estarle checando su oxigenación, estarle checando la tensión arterial, ajustarle la dosis de aminas, ¿no? Entonces, desde que uno llega a esto, ustedes solitos lo pueden ver, no hay necesidad como de pedir estudios de laboratorio. Checando esto, ustedes pueden darse cuenta si un paciente tiene datos tempranos de choque o ya definitivamente ya rebasó sus mecanismos compensatorios y ya está en choque. Entonces, el principio es tratar mientras se identifica la causa. Lo más rápido que se pueda que ustedes identifiquen, ¿sale? Hay cosas, hay pues padecimientos en los que ustedes no le van a batallar, ¿no? Les digo un balazo, pues ni modo que le ande buscando a ver si está infectado de algo, ¿no? Mm, hay que ponerle oxígeno, mantener la saturación arriba de 94, un acceso venoso con 2 líneas periféricas se refiere a que lo canalicen de ambos lados. Si no se puede, un acceso central, siempre es importante, líquidos intravenosos, cristaloides, y la primera línea pues, es líquidos pues, en choque hipovolémico y en séptico, siempre con mucho cuidado, ¿sale? Pero todavía se habla de líquidos. Vasopresores, que son fármacos que ayudan al cronotropismo y al inotropismo del corazón. Entonces, si persiste la hipotensión pese a una reanimación de líquidos, primera elección, la norepinefrina, siempre para choque séptico, para choque cardiogénico, para choque obstructivo, prácticamente para todos. El número uno es la norepinefrina. Obviamente hay casos en los que la dosis de la norepinefrina, a pesar de una dosis tan alta, ya no funciona y entonces le podemos dar vasopresina, epinefrina, dopamina, ¿no? En ciertos casos. Y creo que nada más. Ah, no. O sea, el manejo específico. El hipovolémico, pues hay que darle líquidos, ¿no? Está perdiendo líquidos o sangre. Al cardiogénico, inotrópicos, ¿no? A veces norepinefrina, dobutamina. Reperfusión, si tiene un infarto agudo al miocardio. En el séptico, darle antibióticos. Al anafiláctico, darle adrenalina. Al obstructivo, pues hay que ver cuál de todos es y tratarle la causa. Hay como por ejemplo el tamponade, una pericardiocentesis, que es puncionarlo con una aguja y sacarle líquido. En la trombolisis, pues darle en la trombolisis, ¿cómo se llama? En la tromboembolia pulmonar, darle trombolisis. Y en el neumotórax, pues una descompresión torácica. O sea, siempre
Ustedes empiecen a tratar, pero a su vez tienen que ir identificando rápido, para que no se les muera el paciente, cuál de todos los choques es y empezarle a dar el manejo ya específico. ¿Sale? Y ahora sí creo que hasta ahí. No sé si alguien tenga una duda, ¿no? No, doctora. Muy bien. Vamos a ver el otro de una vez. Ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues ahora vamos a ver choque cardiogénico. Entonces, bueno, pues el choque cardiogénico, pues aquí ya va a ser una afección clínica caracterizada. Igual, pues de cierta manera, pues comparte su definición con choque, pues por una perfusión tisular inadecuada de los órganos diana, sabemos cuáles: corazón, sistema nervioso central, cerebro y pues en tercer lugar pondremos a los riñones, ¿no? Debido a la incapacidad del corazón para bombear una cantidad adecuada de sangre. Entonces, la reducción de la perfusión tisular va a provocar una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Obviamente, si esto se prolonga, pues termina causando un daño permanente a los órganos diana y presenta, pues, de igual manera, fallo multisistémico. Entonces, ¿cuál es la importancia médica? Que cuando nosotros identifiquemos un paciente con choque cardiogénico, la mortalidad es altísima, ¿sale? 40-60% de los pacientes con choque cardiogénico fallecen. Entonces, una vez identificado, pues aguas, ¿no? Yo al menos como internista, yo les digo que a mí yo cada que veo un choque cardiogénico es como de, no, es como de los más difíciles de tratar y de los que pues da más miedo que el paciente se te vaya a morir, ¿no? La principal causa, tristemente, es el infarto agudo al miocardio, que es una de las patologías más frecuentes que vemos día a día en el hospital. Y digo, prácticamente es la causa de muerte número uno en México y en el mundo. Entonces, pues la mortalidad es altísima, ¿no? ¿Cuántos pacientes no saben ustedes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que están mal controlados, que tienen elevados el colesterol, los triglicéridos y que son pacientes que no se cuidan? Pues todos estos son, bueno, no vayámonos tan lejos. ¿Cuántos pacientes con obesidad ustedes no ven en México, ¿no? Entonces, la obesidad pues es un factor de riesgo cardiovascular y al final de cuentas, tarde que temprano, termina por tener complicaciones y una de ellas pues es el infarto agudo al miocardio. Y si ese infarto se nos complica siendo un infarto anterior o un infarto inferior con extensión a ventrículo derecho, pues ya valió, ¿no? Que esos pacientes tienden a complicarse más. Entonces, pues es una emergencia médica, ¿no? Ver un choque cardiogénico es enfocarte directamente con el paciente. Y bueno, aquí vamos a ver algunas variables fisiológicas en cuanto a los distintos tipos de choque. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en el choque cardiogénico la precarga va a estar aumentada, pero la función de la bomba va a estar disminuida. La poscarga va a estar aumentada, la perfusión tisular aumentada al inicio, ¿no? Y la perfusión tisular, hablando de de una saturación venosa de oxígeno, va a estar baja, ¿no? Más o menos ahorita vamos a ir como entendiendo todas estas. Y bueno, pues la insuficiencia del ventrículo, llámese izquierdo o derecho, debido a una disfunción de ese miocardio, para bombear la cantidad adecuada de sangre, pues es la principal causa de choque, ¿no? Es decir, si a mí se me infarta una parte de mi ventrículo derecho,
pues obviamente no se va a estar contrayendo o una parte del ventrículo izquierdo y obviamente, ¿qué va a pasar? Pues este inotropismo, este cronotropismo, esta precarga, esta poscarga, pues se van a alterar porque el músculo no está funcionando, ¿no? Aquí nosotros damos una definición distinta al resto de los choques de hipotensión. Entonces nosotros vamos a tener que hipotensión se va a llamar cuando la presión sistólica esté persistentemente inferior a 80-90 milímetros de mercurio o calculando la presión arterial media esté 30 milímetros de mercurio debajo de la basal del paciente. Es decir, si yo manejo una presión media de 100 y de repente me empiezo a sentir mal y me checan mi presión arterial media, me duele, no sé, estoy teniendo un infarto y mi presión baja a 70, pues entonces eso ya se considera choque cardiogénico para mí, ¿sale? A diferencia del resto de los choques, no se define la hipotensión así. La hipotensión en los otros se define con que tenga signos o síntomas clínicos de choque. Aquí, si tu paciente está así y perdón, saben que tuvo un infarto, pues ese paciente ya está en choque, ¿sale? Aquí se trata distinto y hay que tener pues como un poquito más de cuidado. ¿Y quién modera la hipotensión? Pues parte va a estar moderada por las resistencias vasculares, ¿no? Las resistencias vasculares pues no van a estar bien porque el miocardio no está contrayendo bien. Y una respuesta también va a estar mediada por una mayor liberación de vasopresores endógenos, como lo es la noradrenalina y la angiotensina 2, que ahí también pues interviene el sistema renina-angiotensina. Y va a haber distintos mecanismos compensadores igual, ¿no? Ya lo decíamos en choque, la activación simpática, que va a generar taquicardia y vasoconstricción, el sistema renina-angiotensina-aldosterona para la retención de líquidos y aumentar ese volumen intravascular, y el aumento de presión de llenado ventricular, pues no está funcionando, pues vamos a tratar de aumentar la presión de llenado, ¿no? Para tratar de que ese miocardio funcione mejor. Y bueno, pues por ejemplo aquí nosotros tenemos, ¿no? Este diagramita. Llámese disfunción miocárdica, llámese sistólico o llámese diastólico. En el caso de la sistólica, pues hay una disminución de la contractilidad, una disminución del volumen, una disminución, perdón, del gasto cardíaco. En el caso de la diastólica, aquí hay una dificultad para que se relajen los ventrículos y hay un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y entonces aquí hay congestión pulmonar. Entonces aquí no importa si el problema es que no se contrae bien o no se relaja, el resultado final es el mismo, falla en mantener la perfusión adecuada. Y luego vienen pues las consecuencias hemodinámicas, ¿no? En cuanto a la disfunción sistólica, yéndonos del lado izquierdo, pues disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión sistémica, hay hipotensión. Esto ocasiona que haya una disminución de la perfusión coronaria y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Va a haber otra vez aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, congestión pulmonar, hipoxia y obviamente pues el punto clave va a ser que va a haber isquemia, ¿no? Ese corazón pues no se va a estar irrigando así solo de manera adecuada. Ambos caminos prácticamente convergen en una disminución de la perfusión coronaria, en hipoxemia y un aumento de la demanda miocárdica, resultando pues en que haya isquemia del corazón, ¿no? No le está llegando sangre a ese corazón. Entonces el corazón enfermo pues también empieza a quedarse sin su propio oxígeno, ¿sí? O sea, está enfermo y también pues él no va a poder mantener esas necesidades metabólicas, ¿no? Y entonces hay un montón de mecanismos compensatorios que se trata de hacer, como la activación simpática, ¿no? La del sistema renina-angiotensina, se aumenta la poscarga, se aumenta la precarga, aumenta el consumo de oxígeno, pero al final de cuentas, todos estos mecanismos perpetúan que se empeore la disfunción, ¿no? Entonces, se estresa el corazón, trata de consumir más oxígeno, pero no hay oxígeno, entonces pues ¿de dónde quieres que lo saque, corazón, no? Entonces el pobre, pues tratando de compensarse, termina descompensándose más y entonces se genera un círculo vicioso en el que la isquemia provoca más disfunción miocárdica, más bajo gasto, más hipoxia, más isquemia y así entra en un ciclo progresivo hasta que existe una disfunción miocárdica progresiva y el paciente pues termina
muriendo, ¿no? Termina en muerte. Entonces, pues es un proceso dinámico donde los mecanismos compensatorios inicialmente van a ayudar, pero a largo plazo pues terminan destruyendo más el miocardio. Y bueno, la hemodinamia característica pues es que hay un bajo gasto cardíaco a pesar de que se aumenta la precarga y la poscarga, no se alcanzan a mantener, se disminuye la presión arterial, hay un aumento de la presión capilar pulmonar, más de 15 y acuérdense que lo comentábamos en su clase, ¿no? Los capilares pulmonares son capilares de presión baja, entonces, ¿qué pasa si la presión capilar pulmonar aumenta, doctores? Ya lo habíamos dicho. Oh, no me decepcionen, ya lo habíamos dicho. ¿Puede haber un Ajá, edema pulmonar, doctora? ajá, puede haber un edema pulmonar, bien. Entonces, porque son capilares, pues que no aguantan mucha presión. Incrementa la presión venosa central y hay aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Prácticamente es como lo que vamos a encontrar. Y ya lo decíamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar para retener sodio y agua y que existe una vasoconstricción para tratar de mejorar la presión arterial, el gasto cardíaco y que haya una mayor perfusión. Pero pues esto aumenta la precarga, la congestión pulmonar y el edema pulmonar, o sea que es un sistema que al final de cuentas pues tampoco va a ayudar. Existe un aumento de la presión retrógrada, el ventrículo izquierdo falla, la sangre se acumula hacia atrás y existe un aumento de la presión capilar pulmonar, edema pulmonar e hipoxia. Causas precipitantes, pues ya lo decíamos, por ejemplo, el choque hemorrágico debido a tratamientos con fibrinolíticos o anticoagulantes en el infarto, choque séptico en pacientes con catéteres permanente o focos infecciosos, hipovolemia de cualquier causa también puede ocasionarlo, cardiopatías valvulares, la bradicardia porque puede causar un bajo gasto, hipotensión y las arritmias auriculares rápidas como lo es la fibrilación auricular. Manifestaciones clínicas, pues prácticamente al inicio, pues muy similares al resto de los choques, ¿no? Hipotensión, taquicardia, pulsos débiles, piel fría, diaforesis. Aquí ya aparece congestión pulmonar, disneas, tertores, ortopnea, edema agudo pulmonar. Y bueno, prácticamente es como lo que lo diferencia pues del resto de los choques, ¿no? El diagnóstico, lactato elevado, elevación del BNP. ¿Alguien sabe qué es el BNP? No, doctora. ¿No? El No, BNP doctora. es una hormona que se produce por los ventrículos y se produce en respuesta a estiramiento del corazón, a un aumento de la presión intracavitaria y a sobrecarga de volumen. Entonces, este nos habla de que hay una insuficiencia cardíaca, ese corazón no está funcionando bien. Y se libera, pues, sobre todo porque se distiende el ventrículo izquierdo y hay sobrecarga de volumen. ¿Sale? Entonces, entre más elevado lo veamos, más nos habla de que exista un problema de insuficiencia cardíaca. Las troponinas elevadas, en el caso del infarto agudo al miocardio, que son un marcador de infarto, pues, estudios, pues podemos hacer el electrocardiograma para identificar si hay isquemia, si hay arritmias, si hay bradiarritmias, una radiografía de tórax para identificar si hay edema pulmonar y el ecocardiograma para lo que decían sus compañeras, pues ver la fracción de eyección, ¿sale? Porque obviamente sabes que un corazón que ya no estaba sano y todavía se infarta, pues le va a ir peor, ¿no? Ya es un corazón que a pesar de todos sus mecanismos compensatorios, pues le va a ir peor porque no va a alcanzar a compensar por mucho tiempo. Alteraciones segmentarias, es decir, que ustedes vean que una parte del corazón ya no se mueve en el ecocardiograma o complicaciones mecánicas como rupturas valvulares, ¿sale? Y bueno, pues más o menos así es como nosotros interpretamos o tratamos de interpretar los tipos de choque cardiogénico. Entonces tenemos el choque que es frío húmedo, donde hablamos de hipoperfusión y congestión. Aquí el corazón no logra bombear adecuadamente, baja la perfusión y se acumulan los líquidos en pulmones y sistema venoso. Luego está el caliente húmedo, donde la perfusión está preservada, pero hay congestión. Entonces, inicialmente el corazón mantiene el gasto cardíaco normal, pero hay severa sobrecarga de volumen, ¿no?
Tenemos el frío seco, que es uno de los más malos, que es hipoperfusión sin congestión, y el último, pues es el caliente seco. Aquí hay perfusión normal sin congestión. Esto no me interesa que ustedes se lo aprendan. Esto se los puse yo como brevario para que ustedes aprendan un poquito más. ¿Sale? Esta es una clasificación que de hecho a mí me la enseñaron en la residencia, pero yo considero que eso es algo que a mí me hubiera gustado que me hubiera enseñado cuando estaba en la universidad, que hay distintos tipos de choque cardiogénico y que no todos necesariamente tengan que estar congestivos o no necesariamente todos tengan que tener una alteración en la perfusión, ¿sale? Que sí hay distintos tipos y a veces depende pues de la causa, cómo es que se manifieste. Y bueno, pues el manejo inicial, pues darles oxígeno, monitorización continua, el acceso venoso otra vez, control de la diuresis, optimizar la perfusión, es decir, poner tratamiento vasopresor en caso de presiones arteriales sistólicas menores de 90. Y si el gasto cardíaco persistemente bajo, pues los inotrópicos, que son la dobutamina y la milrinona en algunos casos. Y tratamiento específico, pues no, al igual que el resto de los choques, ¿no? Al infarto, pues hay que darle una reperfusión urgente a esa arteria que se tapó. Angioplastia primaria, trombólisis y el manejo de la congestión, pues con diuréticos. Ay, ay, me salí. Y bueno, pues las complicaciones, edema agudo pulmonar, arritmias malignas y falla multiorgánica y muerte, ¿no? Igual que los otros. Y pues hasta ahí era la última diapositiva. No sé si tengan dudas. Sí, doctora, en manejo inicial, ¿me puede regresar a la diapo, porfa? Ajá, ay, ajá, no sé ahí qué duda tenías o querías ver solo la diapositiva. Sí, es que leí mal, pero ya, muchas Ah, gracias. ok, ¿alguien más? No, doctora, yo no, yo estoy bien, gracias. Muy bien. Entonces, pues ahora terminamos pronto. Entonces, ay, si me escuchan, es que como que se trabó mi compu. Sí, Sí, doctora, doctora. sí la Ah, escucho. Sí, doctora. entonces, les pido de favor que me digan cuáles son los temas que van a exponer de la siguiente, para que ya yo también les digo, yo me organice, ¿sale? Acuérdense que de acá nada más son 2 por equipo del temario. Como ya empezamos sistema respiratorio, pues solo 2, ¿sale? ¿Hasta qué temas son, doctora? Es sistema respiratorio, o sea, empieza del temario, de ahí del sistema respiratorio solo escojan 2. Es de mecánica respiratoria a efectos de la edad en la respiración. 2 por equipo. Doctora, ¿cuándo Doctora, sería nuestra siguiente clase? ¿Cuándo sería? Sí. El lunes. Ah, ¿Por qué? ¿y el no, lunes no, ya no. empezamos a exponer? Ajá. Si quieren, el lunes es su examen, ¿no? Sí. Sí, Bueno, si es que quieren, tenemos yo doy el examen el primer lunes. tema, mecánica respiratoria, ¿va? Para que no se estresen. ¿Sí? Doctora, es que principalmente preguntábamos por qué es semana de exámenes. Ajá. No, pues mm, no veo por qué no habrían de exponer en semana de exámenes. Ustedes siguen teniendo clases. Entonces, si quieren, yo doy, Doctora, manden. ay, perdón. Ajá, no No, díganme. termine, yo ahorita le digo. Ah, bueno, que ¿en dónde nos mandó los temas o cómo? Se O sea, los para mandé, elegirlos. El, acuérdense que se los mandé a la jefa de Carmen, grupo. sí, el temario está en el grupo, Carmen. Sí, porque ya les había dicho su compañera que estaba en su grupo. Miren, yo doy los 2 primeros para que no se estresen. Ya los otros 2, 4, 6, que le toca 2 a cada equipo, pues ya se ponen de acuerdo y me avisan. Ok, ¿Vale? doctora.
Está bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora.